La enseñanza del señor Shiva para los niños. Hoy en día, cada vez tenemos niños, cada vez más tenemos niños con problemas, situaciones de conducta, lo que ahora los médicos llaman condiciones, y se les da cada vez un nombre más difícil que el otro. Y a lo mejor es de los niños ahorita, pero muchos de los adultos también podemos tener dichas condiciones y no lo sabíamos, simplemente no teníamos la etiqueta, y ahora la etiqueta la imprimieron y se la pegan a todo el mundo. ¿Ok? No quiero decir que no sea cierto, pero ¿qué tiene que ver? ¿Dónde entra, si es que entra, la espiritualidad allí? Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de adecuar nuestras conductas, nuestra forma de vivir. Y asumimos que esa adecuación es una adecuación sana, ¿okay? Que nos va a hacer personas de bien, prósperas y todo lo que ustedes quieran. Cuando también hablamos de espiritualidad, hay algo que uno descubre que debería ser de esa forma. Y es que eso sería comenzar la espiritualidad desde muy niños. ¿Okay? Porque si la espiritualidad termina siendo una adecuación de tu vida, de tus conductas, de tu forma de ver la vida, de tu forma de reaccionar, es mucho más difícil adecuar todo eso una vez que tú tengas ya de adultos patrones fosilizados, estructuras muy rígidas porque has vivido durante muchos años así, y te hayan servido o no, esos patrones igual los sigues usando. Entonces, desmontar algo que ya está solidificado en nuestro ser es mucho más difícil que empezar a formar desde cero. Y no está mal, porque inclusive las iglesias modernas apuntan a que involucren a los niños en cualquier doctrina de fe. Y está bien, si se hace bien, es lo correcto. Por el solo hecho de que se comienzan a adecuar conductas y se crean esas conductas, esas actitudes de vida de forma más fácil, porque se hace desde cero. Es como tener un terreno y empezar a construir una casa. Siempre va a ser mejor, más fácil, más económico tener el terreno vacío y empezar a construir encima. Si tú te compras una casa ya hecha sobre terreno que no es de tu gusto, pues vas a tener que gastar toda la demolición de la casa o de la parte que no te guste para después construir encima. Generalmente es mucho más costoso en todos los aspectos. Entonces eso quiere decir que si es comenzar desde niño la espiritualidad, quiere decir que puede ser una buena propuesta para adecuar conductas que asumimos más sanas de adultos. ¿Qué tiene que ver el señor Shiva? Mire, hoy en día se habla mucho, y es un video que tengo pendiente por ahí para publicar, de la autocontención emocional. ¿Okay? En niños y obviamente también adultos, pero sin etiqueta, tienen esa parte de contención emocional muy mal gestionada. Lo que antes llamábamos niños malcriados, bueno, ahora tienen una etiqueta mucho más científica, ¿okay? Con sus argumentos científicos, que no soy quien para desmentir. ¿Okay? Entonces, es un problema serio, porque la falta de contención se refiere a que esas emociones básicas, esos instintos básicos, cuando te está pasando algo, cuando no consigues lo que quieres, cuando pierdes algo, cuando te quitan algo, cuando se rompe algo, cuando no te complacen, los niñitos reaccionan muy complicado. Hasta los papás que tenemos miedo a esos niñitos. ¿Ok? Y esa falta de contención emocional, obviamente, tiene un factor para mí primordial, que están en las energías. Una contención emocional no es solo un problema de nuestra psiquis, no es un problema de nuestro cerebro intoxicado por moléculas que no deberían estar allá, llámese gluten, sino es un asunto, o metales pesados, sino es un asunto más energético, o por lo menos un asunto que debería comenzarse a abordar de la energía, sin descartar lo que la ciencia médica dice. ¿Okay? Y hay un centro energético que tiene que ver con esos instintos básicos, que es nuestro chakra base. Un chakra base
como todos nuestros otros centros energéticos, un chakra base que debemos aprender a contener. Lo sacamos cuando necesitamos y cuando no amerita que esté muy activo, lo normalizamos, o lo contenemos, o lo frenamos, cuando ustedes quieran. Ante una respuesta que nos sale visceral, es una respuesta energética, aunque lo vean cerebral. El niño debe tener la capacidad de aguantarse. ¿Ok? Y así también de grande. Pero es una conducta que se aprende, lo siento, de 0 a 7 años. Que después se puede aprender, claro, va a ser más difícil. Siempre se puede hacer algo. Pero la forma óptima, sin causarle traumas al niño o al adulto o al adolescente, es que papá y mamá se le enseñen de 0 a 7 años. La contención, ya no emocional, la contención de la energía del chakra base, que termina siendo la contención emocional que hablan los psicólogos hoy en día. Esa práctica de contener tus emociones o tu energía del chakra base es del señor Shiva. Es de una figura que debería ser probada por todas las personas de renunciante. Hay algo que está claro para mí y para todas las personas que intentan ser espirituales, o que ya lo son, que la vida no fue creada para complacerte. Eso que la vida, tú tienes que ser feliz, que la vida está hecha para que tú la disfrutes, eso no se lo cree nadie. Y no se lo cree nadie porque no es así. La vida es un escenario de aprendizaje donde hay momentos complicados y momentos difíciles, normalmente. Pero tener claro que la vida no va a ser siempre para complacerte. Tener claro que en la vida no van a pasar siempre las cosas que a ti te convienen. Es un pensamiento que debería estar bien arraigado en nosotros. Y hablo de nosotros y hablo de los niños. ¿Okay? La enseñanza del señor Shiva relativa a esto es el aprender a suprimir, a aguantarse las gratificaciones instantáneas. Ese es un principio muy básico de un renunciante. Tú tienes que aprender que la vida, como la vida, no siempre te va a ser propicia. Tú empiezas a trabajarlo. Y aquello que te es propicio, te lo niegas. Si tú empiezas a negarte las cosas que quisieras de inmediato, esa capacidad de controlar el chakra base la vas adquiriendo. ¿Ok? La vas adquiriendo. Eso es como si tuvieras una plastilina y la empiezas a masajear, vas a llegar un día que vas a tener esa plastilina totalmente moldeable. En un niño hay que cultivar eso. ¿Eso quiere decir que el niño no puede jugar, no puede disfrutar? No, yo no estoy diciendo nada de eso. Hay cosas que definitivamente, más allá de un juego sano, más allá de una distracción sana, hay cosas que a un niño hay que enseñar, que terminan siendo gratificaciones instantáneas para un niño. A lo mejor las gratificaciones instantáneas para un adulto se tienen que trabajar en otras cosas. ¿Cuáles pueden ser las gratificaciones instantáneas para un niño? Tener siempre la razón. Querer algo y tenerlo de inmediato. Preferir cosas antes que deberes. ¿Okay? Imponerse y el tratar de ser el leoncito de la familia. Esas cosas que, si bien parecen sencillas, son parte de las gratificaciones instantáneas de un niño. ¿Okay? Y el argumento
hasta psicológico, sociológico o lo que tú quieras, se entiende. Un niñito chiquito en el núcleo familiar no decide. El niñito no tiene conciencia de decidir lo que le es bueno a él o no. Estamos claros, ¿no? Aquí yo no estoy violando el derecho a expresión y el derecho a elección de nadie. ¿Sí? El niñito no tiene la experiencia de vida, no tiene la noción de que a mí me conviene más, yo quiero más estudiar, jugar que estudiar, por ejemplo. Ver televisión que hacer la tarea, por ejemplo. Comer una dona que tomar un vaso de leche, por ejemplo. Comer un caramelo que a lo mejor un sanguchito de atún, por ejemplo. El niñito no tiene la capacidad para saber lo que es bueno para él o no. Entonces tiene que haber una figura de autoridad donde el niñito tenga que guardarse en el bolsillo esas ganas que él tiene y hacer lo que papá dice o lo que mamá dice. No, pero es que yo quiero jugar, yo hago la tarea después. No. Usted va a hacer primero la tarea y listo. En ese tipo de actitud de crianza, al niñito se le está enseñando a contener esa energía de yo quiero. Yo quiero jugar, yo quiero comer esto, yo me quiero acostar tarde, yo quiero salir, yo quiero que me dejen jugar con mis amigos, yo quiero. No necesariamente cosas malas, pero lo importante es el yo quiero. Eso es gratificación instantánea. A lo mejor no es cuestión de quitarle las cosas, porque hay cosas que no necesariamente son malas. A lo mejor es necesario postergárselo. Yo me quiero acostar tarde hoy porque... No, te acuestas temprano porque mañana vas para clase y te acuestas tarde el viernes. No es cuando tú quieras, es cuando algo superior te lo dice. La actitud permisiva en un niño lo destroza como adulto. Y después nosotros terapeutas tenemos muchos pacientes. Gracias. ¿Okay? La actitud permisiva de un niño lo destroza como adulto. Tiene que haber un ente pensante con un criterio superior que rija lo que el niñito quiera, que decida por él. Pero ¿por qué el niñito tiene libertad de elección? No es cuestión de libertad de elección. No es cuestión de que el niñito sepa, no. Es cuestión de que él no se acostumbre a imponerse sobre las cosas. Porque esa energía no controlada, después la va a sacar con los amiguitos, la va a sacar con su pareja, la va a sacar como ciudadano, la va a sacar como trabajador, la va a sacar como jefe, la va a sacar como sea. Él tiene que aprender que en esta vida hay límites impuestos, por lo que sea, a él no le importa, él tiene que respetar. ¿Sí? ¿Esto qué tiene que ver con el señor Shiva? Con una frase que yo les enseñaba, una frase mía, me la ponen en la lápida, que encierra mucho en la enseñanza del señor Shiva. Hacer lo correcto simplemente porque corresponde hacerlo. Sin argumentos, sin excusas, sin razonamientos adicionales. Te guste o no, siempre que no lo dañe, obviamente. Estamos hablando de lo correcto. Cuando un niñito aprende que él tiene que hacer las cosas simplemente porque las tiene que hacer, el Chakravarti aprende a controlarse. Olvídate de la poca contención emocional. Eso no existe. Por muchos problemas neurológicos y problemas de química cerebral. Eso no existe. Eso no existe. Es un trabajo que se logra en una semana. Se puede lograr en 7 años con suerte. Es una crianza de 7, 8, 10 años. ¿Ok? Aquí hay reglas y hay que respetarlas. A pesar de que usted quiera jugar, estar despierto hasta tarde, salir con los amigos, hacer lo que usted quiera, preferir no limpiar, no recoger,
hay reglas y hay que someterse a ellas. Y la palabra es someterse a ella. Porque después en el trato con otras personas, amiguitos o adultos, hay reglas de cosas que tú puedes hacer o no puedes hacer. Pero si no aprendió a someterse a las reglas de chiquito, de grande se puede ver sometido a cosas, se puede someter, se puede restringir, según su conveniencia personal. Hay personas, no, pero yo sí, yo sé que hay cosas que no hacer, que no se puede hacer, sí, yo sé que hay cosas que me tengo que frenar, lo sabes porque te conviene. Pero apenas tú veas que no hay nada que te frene externo a hacer algo, pues lo haces, porque no tienes autocontención. Tú necesitas una contención externa. Y el cuento de los niños no es que papá siempre se vea como una correa, se vea como un ogro, digo papá o digo mamá. El tema es que se le enseña al niño que se tiene que autocontener aunque no haya nadie que lo regale. ¿Eso se logra con los niños? Pues claro que sí. La gente de antes era así. Pero desde que nos enseñaron, tristemente, desde que le enseñaron a la gente que los papás tienen que ser amigos de los niños, de sus hijos, tú no te autocontienes como amigo. Tu amigo no representa un ente de autoridad ante ti. Por lo tanto, tú no te contienes. Papá y mamá sí tienen que representar un ente de autoridad. Papá y mamá tienen que ser un motivo inicial de contención para que la autocontención se establezca en el niño. ¿Sí? Fíjense que la enseñanza es hacer lo correcto simplemente porque corresponde hacerlo, y eso es el último estadio de establecimiento de la conducta. No es hacer lo correcto porque si no tu papá te va a pegar. No. Eso tiene que pasar al final, que es simplemente porque tienes que hacerlo. Punto. Y esa es la enseñanza del señor Shiva. Si los niñitos tuvieran un escenario, que bien puede ser una iglesia, tomada correctamente, donde se le enseñen estas cosas, los terapeutas tuviéramos menos trabajo, pero estuviéramos más felices. Porque tratar de arreglar algo que se tuvo que haber arreglado hace 30 años, a veces frustra hasta a los terapeutas. Entonces, la autocontención es el fundamento básico, hay mucho más allá de la enseñanza del señor Shiva, y es totalmente pertinente para un niño. Te amo, te quiero, pero aquí se obedece. No. El que tú exijas obediencia no marca que tú no quieras a la persona. Pudiera ser hasta al revés. Como tú lo amas, tú esperas que él aprenda a obedecer. Y una obediencia que al principio a lo mejor es temerosa, pero que después tiene que tener un reconocimiento de que hay cosas que se tienen que hacer y se hacen y punto. Y eso, el único entrenamiento que está ocurriendo es un entrenamiento energético. Cuando el niñito después le dé ganas de hacer algo y tener un beneficio de forma inmediata, va a saber que no. Va a saber que va a tener que trabajar en ello, va a saber que tiene que esforzarse, va a saber, y al final lo va a obtener, pero no de forma inmediata. Eso es autocontención. Eso es autocontención. ¿Okay? Es hermoso cuando uno ve la necesidad de la espiritualidad y mucho más desde niño. ¿Sí? La pregunta de las 50.000 lochas. Papá y mamá le pueden dar esa enseñanza espiritual a sus hijos. Papá y mamá pueden estar muy ocupados dándole un techo, educación, comida y otros gastos. A lo mejor esa es parte del problema. Que no existe la figura de autoridad más allá de la que el papá o mamá en sus horas efectivas con el niño le pueden dar. No existe la figura adicional donde se le puede plantear una autoridad para el niño. ¿Okay? Es complejo.
porque es un asunto social. Tratar de ayudar a una persona es directamente, no indirectamente. Directamente estar enfrentando a una sociedad enferma en la que la persona se crió y en lo que la persona vive. ¿Cómo le ayudas? Tú tratas de ayudar a la persona y la sociedad o el medio donde vive desmonta lo que tú estás tratando de ayudar. Es complicado. ¿Sí? Ojalá se entienda la importancia de esa autocontención que puede muy bien pasar por lo espiritual. A lo mejor algunos encuentran otros métodos, chévere, en los niños.